Ya me cuatrapié un poquito. Sí, discúlpenme. Vamos a dar inicio a la clase de Matemáticas 3. Esta semana trabajamos con el tema de parábolas, formas y ecuaciones de la parábola. Elementos y ecuaciones de la parábola, disculpen. Pues bueno, comenzamos como siempre por definir una parábola. Recuerden que siempre analizamos nuestro objeto de estudio desde dos perspectivas. Uno, como curvatura que se forma a partir de un cono y la otra es mediante el lugar geométrico en el plano cartesiano. Ok, comenzamos con la definición de parábola como una sección cónica. Se dice que la parábola como sección cónica es la curva que se obtiene cuando un plano corta el cono de manera paralela a la generatriz. Recordemos que vamos a tener dos rectas. La recta que se encuentra girando es la que va solidificando el cono y finalmente es la que conocemos como generatriz. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Que cuando nosotros atravesamos la sección cónica de manera paralela a la generatriz, imagínense, esta línea que voy a marcar es la recta generatriz, un poquito chueca, pero bueno, esta es la generatriz. Si paralela a esa generatriz encontramos otra línea recta que esté también cortando el cono, recuerden que para ser paralela necesita tener el mismo ángulo de inclinación que la recta generatriz. Entonces, si tienen el mismo ángulo de inclinación, decimos que son paralelas. Y entonces decimos que se atraviesa solamente uno de los conos, uno de los mantos. Y entonces se forma la curvatura que se conoce con el nombre de parábola. Y aquí la observamos. Vemos que solamente se cortó un cono y vemos que nos queda una especie de campana. Esa especie de campana es el lugar geométrico que conocemos como parábola. Ahora bien, como lugar geométrico, se dice que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Aquí en esta definición nos comienza ya a hablar de la parábola como lugar geométrico. Y como lugar geométrico hay dos cosas importantes que nos muestran aquí. La parábola tiene dos elementos. Uno de ellos se conoce con el nombre de directriz. Es una línea recta, la cual podemos ver en las figuras de color morado. Aquí tenemos la parábola de cuatro formas diferentes. Vemos, por ejemplo, la figura 1. No me gusta ponerlo como presentación porque rayar aquí es un poquito más complejo. Ok, les decía, la figura número 1, esta que vemos aquí, es una parábola abierta hacia la izquierda. Vemos que tiene este tipo de apertura. Y luego, vemos seguido de la figura 1 que la figura 2 también es una parábola horizontal, pero en esta ocasión la parábola abre hacia la derecha. Parece una C de circo. Por otra parte, la que parece una letra U abierta hacia arriba, esta parábola es una parábola vertical. Y si la vemos al revés, así, tenemos una parábola abierta hacia abajo. Entonces, estos son los cuatro tipos de parábola que vamos a estudiar en esta ocasión. Parábola horizontales, como la 1 y la 2, y parábolas verticales, como la 3 y la 4. Les decía, cada una de ellas tiene lo que se conoce con el nombre de directriz. Son las líneas que vamos a marcar. Aquí está la directriz en cada una de ellas. Quiero que observen que la directriz se encuentra por fuera de la parábola, jamás se encuentra por dentro. Y es una línea recta. También vemos que otro punto o elemento importante de la parábola es que tiene un foco. Los focos en estas imágenes se ven muy, muy apenas. Los focos corresponden a puntos que se encuentran por dentro de la parábola. Aquí tenemos un foco,
Aquí tenemos otro foco. Aquí tenemos otro foco más. Y aquí tenemos nuestro último foco. Y ojo, aquí otro de los elementos importantes de la parábola es que nos dice en la definición que equidistan la recta fija y equidista el foco. ¿Qué quieres decir? Que si nosotros consideramos el vértice de la parábola es el que encontramos en el punto más alto de la curvatura. En este tipo de curvatura, por ejemplo, el foco estaría donde encontremos el punto máximo de la curva. En este caso, lo visualizamos aquí. Aquí tenemos vértice. Figura 2, tendríamos nuestro vértice aquí. Figura 3, el vértice se encuentra aquí. Y finalmente la figura 4, el vértice lo podemos encontrar aquí. Ok, les decía que un punto importante de la parábola es que nos dicen equidista. ¿Qué quiere decir? Que las distancias son iguales. ¿Las distancias entre qué? La distancia entre el foco y el vértice es igual que la distancia que hay entre el vértice y la directriz. Y aquí lo podemos visualizar en cualquiera de nuestras parábolas. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos 1, 2 unidades y acá tenemos 1, 2 unidades. De esa forma funciona la parábola. La distancia que hay del vértice a la directriz es la misma que hay del vértice al foco de la parábola. Entonces, de eso nos habla la definición de la parábola. Ojo, más adelante que seguimos estudiando los lugares geométricos, vas a conocer otros lugares geométricos que en definición se parecen, pero ¿qué es lo que los diferencia? Una de las diferencias es que en la parábola solamente tenemos un foco. En otros lugares geométricos tenemos dos focos. Pero entonces lo que va a ser importante que recuerdes es que la parábola solamente tiene un foco. De igual manera, elemento importante de la parábola es que nos habla de una recta fija llamada directriz. Lo que te acabo de subrayar es para que aprendas a distinguir las definiciones en tu examen. Cuando llegue el examen final, vienen definiciones de los lugares geométricos y todas las definiciones se parecen. Por eso es importante que aprendamos a distinguir cuáles son las diferencias. ¿Dudas hasta este momento? Bien, continuamos entonces. Retomando la cuestión de los elementos de la parábola, no nada más tenemos un foco, no nada más tenemos una directriz y no nada más tenemos un vértice, tenemos otros elementos más. Tenemos una distancia focal. La distancia focal es la distancia que existe entre el vértice y el foco. Hace ratito se los marqué. Y entonces, ¿cuál vendría siendo la distancia focal? La distancia focal, decía la definición, que es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Entonces, si medimos este espacio, esa va a ser la distancia focal, se representa con la letra A. ¿Qué más tenemos? La directriz ya te la mostré. El eje focal. El eje focal es una recta que va perpendicular al vértice de la parábola o que va perpendicular a lo que viene siendo la directriz. En este caso, el eje focal lo tendríamos donde te voy a marcar. Exactamente en este caso, el eje focal va a coincidir con el eje Y. ¿Por qué? Porque el eje focal precisamente debe de pasar por donde está el foco. Y dado que el foco está aquí, está coincidiendo. Ese viene siendo el eje focal, una línea recta. El vértice, ya te lo mostraba hace rato, punto mínimo o máximo de una parábola vertical. El parámetro es la distancia que hay entre el foco y la directriz. Aquí nos vuelve a hablar de distancias, pero ¿cuál es la diferencia?
El parámetro va a medir desde el foco hasta la directriz. No se va a detener en el vértice. Entonces, si lo que quiere medir es el parámetro, va a medir desde aquí, desde el foco hasta la directriz. Si te fijas, este pedacito de aquí vale A. Recordando, desde el vértice hasta la directriz tenemos otro valor de A. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si queremos calcular el parámetro P, tendríamos que sumar una A más otra A, 2 veces el valor de A. Este viene siendo el parámetro P. Y finalmente vamos a tener un punto L y un punto R. Estos puntos son extremos de la parábola, pero ¿dónde los vas a tomar como referencia? Desde donde tú marques tu foco, te vas a dirigir hacia ambos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y entonces, donde choque hacia la derecha con la parábola y donde choque hacia la izquierda con la parábola, vas a tener los puntos o coordenadas L y R. Si tú mides la distancia total que hay desde el punto L hasta el punto R, a esto se le conoce como segmento LR. Por lo regular, lo vamos a ver con la letra L y la letra R y una línea en la parte superior. Esos son todos los elementos de la parábola. Ahora bien, ya que de manera general conocemos los elementos de la parábola, vamos a ver cuáles son las coordenadas cuando tenemos una parábola horizontal abierta hacia la derecha con vértice en el origen. Bien, aquí puedes visualizar la imagen de este tipo de parábola. ¿Qué podemos ver? Primero, la parábola está como acostada, por eso decimos que es una parábola horizontal, porque está acostada. La parte más abierta de esta parábola se encuentra hacia la derecha. Por eso decimos que es una parábola abierta a la derecha. Y su vértice se encuentra precisamente donde chocan el eje X y el eje Y. Este es el eje X y el vertical es el Y. Bien, ¿qué pasa con este tipo de parábola? Su vértice se encuentra en la coordenada 0,0, como ya lo vimos aquí. El foco de esta parábola va a tener la coordenada A,0. El foco está por dentro de la parábola. Este es el foco, recuérdalo, foco. Y va a tener coordenada A,0. La distancia del foco va a ser mayor que 0. El eje de la parábola, cuando hablamos del eje nos referimos al eje focal, va a ser igual a Y igual a 0. La directriz es X igual a menos A. La coordenada L es el valor de A, 2A. R es A, menos 2A. O sea, lo mismo, solamente que en el eje Y vamos a ponerle un negativo. La longitud del ancho focal va a ser 4 veces el valor absoluto de A y el parámetro va a ser 2 veces el valor absoluto de A. Su ecuación ordinaria va a ser Y cuadrada es igual a 4AX. Bien, hasta ahí nada más es la cuestión de revisar las fórmulas. Estos elementos son importantes para tu formulario. Ok. Primero, el ejercicio que te presento aquí nos pide cosas en específico. Nos dice, identifica los elementos de la parábola y cuadrada es igual a 12x. Quiero que veas, la ecuación ordinaria de una parábola horizontal abierta hacia la derecha sigue esta estructura. Debe de comenzar con la letra Y, la cual debe de estar elevado al cuadrado, seguido de algún número que tenga la letra X. Por eso decimos que es una parábola, perdón,
horizontal abierta hacia la derecha, porque sigue esta estructura. Todas las parábolas abiertas a la derecha deben de ser positivas. Ok, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar las coordenadas del foco de esta parábola, el parámetro, la longitud del ancho focal y las coordenadas L y la coordenada R. Comenzamos. Lo primero es recordar, esta ecuación es la estructura que sigue una ecuación ordinaria de la parábola. La voy a anotar arriba. Y cuadrada es igual a 4ax. Pero la ecuación que a nosotros nos están pidiendo es la que tenemos aquí. Y cuadrada es igual a 12x. Si te fijas, se parecen muchísimo ambas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto ya lo tenemos igualito. La letra X ya la tenemos igualita. ¿Qué es lo que tenemos diferente? Lo de aquí. Y quiero que observes las fórmulas. En las fórmulas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué elemento es el que me pide en cada una de las fórmulas? ¿Qué es lo que nos está pidiendo utilizar para poder descifrar los elementos de la parábola? La letra La ¿Qué A. vendría siendo? La Muy A. bien, excelente, la letra A. Entonces vamos a utilizar esta relación que hicimos para calcular la letra A. Si lo que se parecen son la y cuadrada y la letra X, quiere decir que lo único que nos falta es determinar cuánto es la letra A. Decimos que 4 veces la letra A es igual a 12. Simplemente igualamos los dos que nos faltaban. Y entonces despejamos la letra A. El número 4 estaba multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuánto es 12 entre 4? 3. 3. Muy Tres. bien. Perfecto. Muy bien. Gracias. Y entonces, si ya tenemos esto, lo demás está súper fácil. Prácticamente con esto ya hicimos todo lo del problema. Ahorita vemos cómo. Eso ya no se borra. Ok. Por mientras se queda así. El foco nos dice que está en la coordenada A, 0. Pero nosotros ya tenemos el valor de la letra A. Dijimos que vale 3. Entonces sustituimos, quitamos la letra A y ponemos un nuevo valor que viene siendo 3. Entonces el foco de esta parábola se encuentra en la coordenada 3,0. Ya encontramos la primer coordenada. Nos dice que el parámetro de esta parábola es igual al valor absoluto de 2 veces el valor de A, pero A ya lo tenemos, es 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Perfecto. Y el valor absoluto de 6 es 6. Por lo tanto, el parámetro mide 6 unidades. La longitud del ancho focal es 4 veces el valor de A. LR es igual al valor absoluto de 4 que multiplica a 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12. Excelente. Entonces el segmento LR mide 12 unidades. La coordenada L mide A 2 veces el valor de A. ¿Cuánto mide A? 3. 3, muy bien. ¿Y el doble de A? 3 por 2. 6. 6. Perfecto.
3,6. Y la coordenada R se encuentra en A, menos 2 veces A. Si te fijas, es lo mismo. La letra A estaba al inicio y luego teníamos 2A y aquí tenemos lo mismo, pero con signo negativo. Entonces, ¿cuál vendría siendo la coordenada R? 3, menos 6. Perfecto. 3, menos 6. Y hasta aquí. Ah, qué caray, se puso sensible esto. Tres, menos 6. Déjenme reinicio el PowerPoint. Híjole. Bien. Entonces, estos que hicimos hace un ratito son los elementos de la parábola. La parte principal es identificar cuánto vale A y lo demás prácticamente sale solito. Hasta este punto, ¿alguna duda? Perfecto. No, maestra. Muy bien, gracias. Y luego, nuevamente tenemos fórmulas para, ahora en este caso, una ecuación de la parábola igual horizontal, pero en esta ocasión abierta hacia la izquierda. La anterior era abierta a la derecha, esta parábola es abierta a la izquierda. Quiero que notes la ecuación ordinaria. Y cuadrada es igual a 4ax. Y vamos a regresar a la diapositiva anterior de fórmulas. La ecuación ordinaria era y cuadrada es igual a 4ax. Sigue teniendo la misma estructura. Y entonces, ¿se van a ver igual? No. ¿Qué es lo que va a cambiar? Aquí algo muy importante es esto. La distancia del vértice al foco es A menor que 0. Y vamos a la anterior. La distancia del vértice al foco es A mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que en esta ocasión, bueno, para la parábola abierta a la derecha, la ecuación ordinaria siempre estaba en positivo. Pero para la parábola abierta hacia la izquierda, el valor va a ser negativo. Entonces, en lugar de tener y cuadrada es igual a 12x, tendrías y cuadrada es igual a menos 12x. Entonces, conclusión. Cuando te encuentres una parábola que esté abierta hacia la izquierda, su ecuación ordinaria siempre va a iniciar con y cuadrada. Pero luego, después del igual, vas a tener un valor negativo. Aquí vas a tener un valor negativo seguido de la letra X. Entonces, en eso se diferencia la ecuación ordinaria de una parábola abierta a la derecha y una parábola abierta a la izquierda. El vértice, si te fijas, se mantiene en 0,0. El foco de la parábola es A,0 y el anterior también era A,0. Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerda que en esta ocasión la letra A es negativa. Entonces aquí prácticamente te va a dar un número, el que sea, pero va a ser, por ejemplo, menos 8 o menos 10 o menos 9, el que sea, pero en negativo. El eje de la parábola es y igual a 0, la directriz es x igual a a. La letra L tiene coordenadas a, menos 2a y la R es a, 2a. Y la longitud del ancho focal es 4 veces el valor de A, mientras que el parámetro es 2 veces el valor de A. Esas son las características de este tipo de parábola.
Entonces, su procedimiento es prácticamente el mismo, lo único es que al momento de aplicar las fórmulas, en lugar de que tú tuvieras valores positivos, tendrías puros valores negativos en lo que son las coordenadas. Cambiarías los signos prácticamente. Esa sería la diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nuestras parábolas son verticales? Cuando la parábola es vertical, puede estar abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Y aquí cambian un poquito las fórmulas. Quiero que observes. Las parábolas horizontales iniciaban con y cuadrada, pero las verticales están iniciando con x al cuadrado. Aquí lo puede visualizar. La ecuación ordinaria está iniciando con x al cuadrado. Las parábolas horizontales, teníamos del otro lado del igual, teníamos una letra X. Y en este caso tenemos letra Y. El foco de la parábola horizontal era A, 0. Y en este caso tenemos 0, A. La directriz iniciaba con la letra X. Coordenada L, 2A, A. Vamos a ver la anterior. Coordenada L, A, menos 2A. ¿Qué es lo que pasa? Aquí están como intercalados el orden. La R es menos 2A, A. La longitud del ancho focal y el parámetro permanecen iguales. Entonces, estas son las características de una parábola vertical. Fórmulas para la parábola vertical. Pero, ¿qué pasa si nuestra parábola vertical está abierta hacia abajo? Todavía con su vértice en el origen. Prácticamente es lo mismo que acá. La única diferencia nuevamente va a ser que aquí tenemos una letra A positiva y en el otro caso tenemos que nuestra letra A es negativa. Esas son las únicas diferencias. Todo lo demás permanece igualito. ¿Dudas hasta este momento? No, maestra. ¿Alguna, perdón? Ok. Insisto. Vamos a trabajar parábolas verticales. Aquí nos da algunos elementos para que veamos cómo funcionan. En las diapositivas de las parábolas horizontales ya identificamos cómo calcular los elementos. Pero ¿qué pasa si nos están dando los elementos y en base a eso nosotros tenemos que graficar? Recuerda que siempre que graficamos o encontramos los elementos a partir de una ecuación, podemos nosotros realizar la gráfica. Y entonces en eso vamos a trabajar ahora. Nos dice que tenemos una parábola ordinaria con ecuación x cuadrada igual a menos 8y. Recordemos, si inicia con x, quiere decir que es una parábola vertical. La parábola vertical inicia con x. Nos dice que el foco se encuentra en la coordenada 0, menos 2. Ok. Siempre partimos desde el inicio. Ahí está el punto violeta, va a representar al foco. El foco ahorita se encuentra en el origen. Nos dice que debería de estar ubicado en la coordenada 0, menos 2. ¿Hacia dónde desplazamos este punto, jóvenes, para que se encuentre en la coordenada 0, menos 2? A la izquierda. Hacia la izquierda. Recuerde que el primer valor corresponde a la eje X. En este Va caso, hacia X. abajo. Perfecto. X no tiene valor. La Y es el menos 2 hacia abajo. Muy bien. 2 unidades. 1, 2. Ya llegamos a la ubicación de este foco.
Ahora bien, nos dice que la directriz tiene la ecuación y igual a 2. La directriz, recordemos, que es una línea recta. Ok. Esta línea morada va a representar la directriz. Nos dice que esta línea recta se desplaza en el eje Y. Debe de estar ubicado donde la letra Y valga 2. ¿Hacia dónde movemos? ¿Derecha, izquierda, arriba o abajo? Arriba. Muy bien, 2 hacia arriba. 1, 2. Ahí está. La longitud del ancho focal es igual a 8 unidades. Eso ahorita lo vemos. El parámetro es 4. Ahorita lo vemos. Vamos a dejar los pendientes. Estos dos puntos, ahorita lo revisamos. Y la coordenada L se encuentra en el punto -4, -2. Otra vez vamos a dibujar coordenadas. L va a estar en -4, -2. Partimos del origen. Ok. ¿Hacia dónde se desplaza este punto naranja? -4, -2. Derecha, izquierda, arriba o abajo. Derecha y abajo. Ok. Hacia abajo, muy bien. Hacia nuestra izquierda. Ahí está. Donde esté el -4 y -2 abajo. Muy bien. Ya quedó. Este que acabamos de colocar es la coordenada L. Vamos con la coordenada R. Otra vez partimos desde el origen, desde el centro del plano y comenzamos a desplazar. El punto rojo debe estar en la coordenada 4 -2. ¿Hacia dónde se va el punto rojo? Derecha y abajo. Derecha 4 unidades, muy bien. Y abajo 2 unidades. 1, 2. Y esta vendría siendo la coordenada del punto R. Ahí está. Te decía que íbamos a dejar hasta el final la longitud del ancho focal. Primero, recuerda que en medio de la directriz y del foco hay otro elemento. ¿Quién recuerda cómo se llama ese elemento que está en medio de la directriz y el foco? ¿Es el origen? ¿Ok? En este caso coincide con el origen. Pero si hablamos de la curvatura de la parábola, ¿cómo se llama el punto máximo o mínimo de nuestra parábola? Ancho focal. ¿Ok? Vamos a recordarlo. Se llama vértice, ¿sale? Entonces, en medio del foco y de la directriz vamos a encontrar un vértice. Vamos a marcarlo con color verdecito. Ok, vértice. Ahora sí, con estos elementos que acabamos de marcar, vamos a poder dibujar nuestra parábola. Ojo aquí. Considerando que el foco debe de estar dentro de la curvatura de la parábola, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Hacia dónde va a estar el extremo más ancho de la parábola? ¿Hacia ¿Hacia arriba o abajo, hacia maestra? abajo? Perfecto, hacia abajo, muy bien. Quiere decir que nuestra parábola va a abrir hacia abajo. Vamos a unir los tres puntos. L, vértice y R. L, vértice y R. Formamos la curvatura. Ahora sí, ya bosquejamos la parábola. Estos que dejamos en amarillo son solamente porque los vamos a comprobar. La longitud del ancho focal, también conocido como LR, debe de medir 8 unidades y contamos. A ver si es cierto que lo hicimos bien.
Contamos desde el punto L hasta el punto R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Coincide perfectamente la longitud del ancho focal, mide 8 unidades. Por otra parte, el parámetro es la distancia que va desde la directriz hasta el foco. Y en este caso, el parámetro debe de medir 4 unidades, desde la directriz hasta el foco. Contamos 1, 2, 3, 4 unidades. También coincide. Quiere decir que nuestra gráfica es correcta. Aquí ya ubicamos los elementos de esta parábola, que es una parábola vertical. ¿Cómo supimos que es vertical? Porque está iniciando con x al cuadrado. Todas las que inician con x al cuadrado son verticales. ¿Cómo supimos que está abierta hacia abajo? Porque el foco debe de estar por dentro de la curvatura. Si nuestro foco hubiera quedado acá, por ejemplo, sabemos que la parábola debería de tener esta forma. Si el foco, si aquí tuviéramos una ecuación ordinaria, y cuadrada es igual, ahorita nada más es un bosquejo medio mal hecho, y cuadrada es igual a 8y. Ojo aquí, desde que está iniciando con la y cuadrada, sabemos que la parábola está ubicada de manera horizontal. Y recordemos, si aquí tendríamos valor positivo, ¿hacia dónde abre esa parábola? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? ¿Derecha? Muy bien, perfecto. Entonces, sabemos que en bosquejo la parábola estaría así. Si por otra parte tuviéramos una parábola con ecuación que inicie nuevamente con y cuadrado, pero tuviéramos un valor negativo como menos 8y, la parábola estaría al revés. ¿Por qué? Porque estaría indicándonos la dirección, el signo negativo. Entonces, esos son los tipos de parábolas que vamos a encontrar y el cómo podemos ir distinguiendo si es horizontal, vertical, si está abierta a la derecha o a la izquierda. Hasta este punto, ¿alguna duda? No, maestra. Perfecto. Bueno, estos fueron los casos fáciles, entre comillas, referente a la parábola. Cuando la parábola tiene su vértice en el origen. Pero a partir de ya trabajamos con la traslación de ejes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas ocasiones no vamos a encontrar los elementos o lugares geométricos al centro de un lugar. Imagínese que usted tiene un terreno, sea cual sea el terreno. No siempre hace su construcción exactamente al centro. Lo mismo pasa con los lugares geométricos. En ocasiones usted dice, bueno, yo quiero que X elemento se encuentre en la parte inferior derecha de mi terreno, o quiero que se encuentre en otra esquina. Entonces se va moviendo el terreno y ya no podemos hacer el estudio desde un punto central, desde un origen. Tenemos que hacer lo que se conoce como traslación de ejes. Lo mismo pasa con los lugares geométricos. La traslación de ejes consiste en desplazar, los ejes coordenados en el plano a una ubicación diferente, de forma que los nuevos ejes sean respectivamente paralelos a los originales y con la dirección en el mismo sentido. Las coordenadas del nuevo origen se representan con las letras H y K, y las coordenadas de cualquier punto se representan con una comita arriba y una comita, bueno, tanto en la X como en la Y, con una comita arriba. Decimos que esta es X' y esta es Y'. Considerando que hay un desplazamiento de ejes, podríamos decir que la X se encuentra desplazado con cierta cantidad de unidades hacia la derecha, sumadas
o restadas. De igual manera con la Y. La Y podría desplazarse hacia arriba, en cuyo caso se le suma un valor, o bien podría estar desplazado hacia abajo, en cuyo caso se le resta un valor. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese que en su terreno, este es el centro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que su construcción se encuentra por acá. Matemáticamente hablando, lo que se hace en este caso es una traslación de ejes. Se trazan unos nuevos ejes imaginarios a partir del cual se hace ese desplazamiento. Pero como están desplazados, hay una sumatoria o una resta para indicar que se están moviendo esos nuevos ejes coordenados. A eso se refiere la traslación de ejes. Vamos a ver cómo se aplican. Aquí tenemos el siguiente caso, una parábola con vértice en H, K. Aquí ya cambió el primer dato. Los vértices ya no se encuentran en el origen. Su eje focal se encuentra paralelo al eje X. Ok, entonces, imagínese. Tenemos un plano cartesiano imaginario, X y Y. Nos dice que esta parábola tiene su eje focal paralelo al eje X. El eje X está en horizontal. Entonces, si está paralelo, puede estar por la parte de arriba o puede estar por la parte de abajo, cualquiera de los dos. Ahora bien, ¿qué más nos dice? Su ecuación ordinaria es y menos k al cuadrado. Es igual a 4a por x menos h. Vean cómo aquí se le agrega la letra h y la letra k, cuando anteriormente nada más teníamos y cuadrada es igual a 4ax. Cuando teníamos este tipo de ecuación, jóvenes, ¿a qué tipo de parábola nos referíamos? ¿Nos referíamos a parábola vertical u horizontal? Cuando iniciaba con Y. Horizontal. Horizontal. ¿Una parábola horizontal? Muy bien. Aquí está. Iniciando con Y es una parábola horizontal. Ok. Recuerden, este que está en azul es el eje focal. Aquí nos dice, el eje focal es paralelo al eje X. Recordemos que el eje focal debe de pasar por el foco. Eso quiere decir que el foco puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Recordemos, aquí nos dice, si el foco está a la derecha del vértice, la letra A va a ser positiva, va a ser mayor que 0. Si la letra A es negativa, va a abrir hacia la izquierda. Ok. Entonces, vamos a suponer que el foco estuviera aquí. Si el foco está aquí, la letra A es positiva. Vamos a ver. Vamos a suponer que aquí midiera 5. Y entonces nuestra parábola va a abrir hacia la derecha. Ahí está medio chueco. Pero si estuviera al revés, vamos a suponer que el foco estuviera de este lado y aquí midiera -8, por ejemplo, la parábola estaría abierta hacia el otro lado, hacia la izquierda. Ok, entonces, de ese tipo de parábolas nos está hablando ahora. Parábola horizontal. En la ecuación lo que cambió simplemente fue que se le agregó la letra H y la letra K. Pero el orden permanece igual. Ahora bien, si queremos calcular el valor de la letra A, tendríamos que restar a la abscisa del foco la abscisa del vértice. Y de esa manera podríamos identificar cuánto vale A. El foco se encuentra en la coordenada H más A, K,
la longitud del ancho focal es 4 veces el valor de A. Esta fórmula no cambió, permaneció exactamente igual. Y otra fórmula que permaneció igual fue la del parámetro P. Entonces, hay dos fórmulas que permanecen igualitas. No hay cambio en ninguna de esas dos. Ahora bien, todavía con respecto a este tipo de parábolas, la ecuación de la directriz es h menos a, x igual a h menos a. Las coordenadas del lado recto, vean cómo se le suma la letra h. La letra h se suma a lo que teníamos originalmente. Originalmente solamente teníamos la letra a. Y el dominio, pues también cambia. Entonces, estos son los elementos de una parábola con vértice fuera del origen que está abierta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora bien, todavía seguimos con el mismo tipo de parábolas. Parábolas horizontales con centro fuera del origen. Esta que vemos aquí, recordemos que era la ecuación ordinaria de parábolas con centro en h, k. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que tenemos dos tipos de ecuaciones en algunos lugares geométricos. La otra ecuación que hemos estudiado es la ecuación general. Me voy a regresar un poquito. Bueno, aquí lo tenemos. En la ecuación ordinaria, otra vez, observamos que tenemos paréntesis. Digo otra vez porque lo mencionamos la clase pasada. La ecuación ordinaria tenía paréntesis. En el caso de la ecuación general, vemos que ya no tenemos paréntesis. A partir de una ecuación general de una parábola, ¿cómo podemos distinguir si es horizontal o vertical? La parábola horizontal está iniciando con y cuadrada, mientras que para la parábola vertical, la que está al cuadrado es la x. Todo lo demás se parece, pero la única diferencia entre estas ecuaciones son con qué letra inicia o cuál está al cuadrado. Y aquí vamos a desarrollar este ejercicio para convertir una ecuación ordinaria a una ecuación en su forma general. La ecuación ordinaria que tenemos, ahí voy. Hoy anda como que fallando mucho. Es y más 3 elevado al cuadrado es igual a 4 por x menos 1. ¿Qué realizamos, jóvenes? ¿Quién recuerda qué podemos hacer para transformar esta ecuación ordinaria a la forma general? Paso 1. ¿Qué hacemos? Me regreso. La de abajo es la ecuación ordinaria. La de arriba es la ecuación general. ¿Qué diferencias tienen? Que tiene y cuadrada, Muy bien, tiene dx, tiene muy y bien. tiene más igual a 0. Esta igualada a 0, muy bien, esa es otra diferencia. Ahorita no lo mencionamos. Perfecto. Pero ¿qué tiene la primera que no tiene la segunda? La que acabo de poner aquí arriba, ¿qué tiene? Que no tiene la de abajo. Paréntesis. 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 Paréntesis, perfecto. Entonces, nuestro paso 1 es Quitar eliminar paréntesis. paréntesis. Muy bien. Ese va a ser nuestro paso número 1. Recordemos que la clase pasada desarrollamos binomios para eliminar paréntesis. Esto de aquí, desarrollamos el binomio. La fórmula nos decía, el cuadrado del primer término
¿Cuál es el cuadrado de Y? ¿Y al cuadrado? cuadrada. Muy bien. Más el doble producto del primero por el segundo. Y por 3, 3. 3Y. 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 ¿Y al doble? 6. 6Y. Perfecto. Más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 3? 9. Perfecto. Muy bien. Bajamos el signo de igual. Y del lado derecho trabajamos también con una multiplicación. El 4 va a multiplicar a lo del paréntesis. Comenzamos. 4 por X. 4X. Muy bien. Y luego decimos 4 por menos 1. Menos 4. Perfecto. Ahí ya hicieron el primer paso. Eliminamos paréntesis. Vamos con un segundo paso. En el segundo paso, ahorita lo dijo la compañera, ¿qué tenemos que hacer? Igualar a 0. Igualamos a 0, muy bien. Siguiente paso consiste en igualar a 0. Muy bien, quiere decir que todo lo que está del lado derecho lo vamos a mover al lado izquierdo. Todo se va a ir al otro lado. Voy a dejar lo que está en rojo donde estaba. Y cuadrada más 6Y más 9. Y todo lo que estaba del lado derecho en color verde lo vamos a mover al lado izquierdo. 4X. Sería Ajá, dígame. menos 4X y más 4. Excelente. Al moverlo muy bien, cambia el signo. Excelente. El signo de igual lo volvemos a poner, pero como ya no quedó nada del lado derecho, ¿qué se le pone? 0. Muy bien, 0. Ahí está. Ya igualamos a 0, pero nos falta simplificar o juntar términos semejantes. Simplifica o junta términos semejantes. ¿Ok? Analizamos cada elemento. Y cuadradas. ¿Tenemos alguna otra Y cuadrada? No. Muy bien. No hay, simplemente se baja. Ojo, aquí podemos ir dándole la forma. ¿Qué sigue después de Y cuadrada? La letra X. ¿Ok? ¿Cuál ponemos después de Y cuadrada? Menos 4X. Muy bien. Menos 4X. Y luego observamos, ¿qué sigue después de menos 4X? La Y. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso? Más 6Y. Perfecto. Y luego, ¿qué tenemos? Los F. que están Valor, solos. muy bien, valor constante, el que está solo. Aquí tenemos repetidos, elementos solitos repetidos. Tenemos el 9 y tenemos el 4. ¿Qué hacemos con ellos? Se suman Sumarlos. más 13. Más 13, muy bien. Y finalmente, 0. Igual a 0. igual a 0. 13 igual a 0. Simplifica o junta términos semejantes. Aquí le voy a agregar. Ordena la ecuación. Y ahí está. Ya terminamos o ya encontramos la ecuación
en su forma general. Esta es la ecuación de la parábola en su forma general. ¿Dudas con respecto a esto? Muy bien. Y finalmente, ¿siguen siendo fórmulas, jóvenes? En este caso, las fórmulas corresponden a la parábola vertical con centro en H, K, eje focal paralelo al eje Y. Los anteriores eran ejes focales paralelos al eje X. En este caso, es paralelo al eje Y, que quiere decir que estamos hablando de parábolas verticales. Estas son las fórmulas para parábolas verticales con centro fuera del origen. Aquí las tenemos. Iniciamos nuevamente. La ecuación está iniciando con la letra X. Como está fuera del origen, vemos que se incluyen la letra H y la letra K. El vértice se encuentra en H, K. Nuevamente, si el foco está por encima del vértice, quiere decir que nuestra parábola va a ser positiva, A mayor que 0. Si el foco está por debajo del vértice, quiere decir que la letra A es menor que 0, es decir, negativa. La letra A la vamos a encontrar restando la ordenada del foco menos la ordenada del vértice. El foco tiene la fórmula H, K más A. Longitud del ancho focal y parámetro permanecen sin alteración. La ecuación de la directriz cambia. X es igual a K menos A. Las coordenadas de los lados rectos son H más 2A, K y H menos 2A, K. El rango ahora incluye, lo que podemos ver es la letra Y. Y es mayor que K si la letra A es mayor que 0. Y es menor que K si la letra A es menor que 0. Ok, entonces, estas son fórmulas, nuevamente lo vuelvo a decir, para parábolas, en este caso, verticales. Vamos a ver si es cierto. Vamos a suponer que su ecuación de la parábola fuera x menos 3 al cuadrado es igual a menos 12 por y más 6, o vamos a cambiarla. X más 9 al cuadrado es igual a 8 por y menos 1. La primera ecuación, ¿qué tipo de parábola es? ¿Parábola horizontal o parábola vertical? Vertical. Vertical. Perfecto. Inicia con X, entonces es vertical. Ok. Después, ¿el centro de esta parábola se encuentra en el origen, sí o no? ¿El vértice de esta parábola se encuentra en el origen, sí o no? No. No se encuentra en el origen. Fuera del origen. Ok, todavía en la ecuación número 1. Esta parábola, según su ecuación, ¿está abierta hacia arriba o está abierta hacia abajo? Hacia abajo. Perfecto. Hacia abajo, dado que es negativo. Ok, ya me dijeron todo referente a esta ecuación. Es una parábola vertical que se encuentra fuera del origen y abre hacia abajo. Y la segunda ecuación, ¿qué tipo de parábola es? Vertical. Vertical también, muy bien. ¿Es vertical?
¿Dónde ubicamos su vértice? 9. ¿Ok? Recuerde que es una coordenada. Vamos a tomar para el vértice definitivamente este 9, pero le vamos a cambiar el signo. ¿Signo contrario? Negativo. Perfecto. ¿Signo contrario? Para Positivo. el menú. Perfecto. Y ponemos el 1. Ahora sí, ¿cuál es el vértice de esta segunda parábola? Menos 9. Menos 9, más 1. Perfecto, ese es el vértice. Ya me dijeron, es vertical con vértice menos 9,1. ¿Y hacia dónde abre esa parábola? Hacia arriba. Perfecto. Dado que es positiva, abre hacia arriba. Ok, Disculpe, maestra, una preguntota. ¿Por qué se cambiaron los signos? ok, ahí le va. Aquí está. Me voy a llevar esto. La ecuación ordinaria de la parábola es x menos h al cuadrado es igual a 4a por y menos k. ¿Qué quiere decir? Que el valor que usted tenga aquí debe de estar con el signo contrario. Cuando usted ve el signo negativo, quiere decir que el signo está cambiado. Entonces, dicho esto, si usted ve, por ejemplo, x más 3 al cuadrado es igual a, lo voy a dejar con 4 nada más, a 4 por y más 1, va a cambiarle el signo. ¿Por qué? Porque le está diciendo que al valor se le está restando, a la letra X se le está restando el valor real de la letra H. Entonces, desde que usted ve que aquí es un signo negativo, quiere decir que llevamos la contra. Yo lo que siempre digo, creo que ya se les he mencionado a ustedes, una persona positiva respeta las opiniones de todos, pero una persona negativa siempre trata de cambiárnoslo. Para una persona positiva, si yo le digo, ya viste, el día está bien bonito, me va a decir, sí, tienes toda la razón, el día está bien bonito, se ve muy iluminado por el sol y le va a agregar puras cosas bonitas. Pero si a una persona negativa yo le digo, el día está bien bonito, me va a decir, no es cierto, hace mucho sol, hace muchísima calor. Lo mismo pasa con los signos. Un signo negativo lo que hace es que nos cambia un signo. En este caso, vemos que tenemos el signo negativo aquí intermedio, me lo cambia. Sea cual sea el signo, me lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque se está restando. Si quiere explicación más matemática, vamos a suponer. El vértice, en la propuesta que yo le hago es, cámbiale el signo. El vértice se ubica en h, k. La propuesta que yo le hago es, cámbiale el signo. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? Le cambiamos el signo al 3, ¿cuál es? Menos 3. Coma, le cambiamos el signo al 1. Menos 1. Perfecto. Ok. Demostración con números y signos. Aquí nos dice que para llegar a esta ecuación debemos utilizar esta fórmula. X menos el valor de h, voy a dejar el espacio y ahorita sustituimos, al cuadrado, es igual a 4 por y menos el valor de k, dejo el espacio y ahorita sustituimos. Según esto, ¿cuánto vale h? Menos 3. Perfecto. ¿Y cuánto vale k? Menos 1. Muy bien. Ahora sí, si yo multiplico el doble signo, decimos menos por menos. Más. Más. Perfecto. Menos por menos.
Más. Más. Perfecto. Todo lo demás lo bajo igualito. X más 3 al cuadrado es igual a 4 por Y más 1. Si se fija, ya llegamos a lo que queríamos comprobar. Al momento de hacer esa multiplicación de signos, llegamos a la ecuación que nosotros queríamos. Esta que acaba de ver es la explicación matemática. Sin embargo, si nos queremos ahorrar toda esa explicación y comprobación matemática, simplemente recuérdelo. Una persona negativa nos cambia todo. Si teníamos un positivo, no lo cambia negativo. Si teníamos un negativo, no lo cambia positivo. ¿Sale? Sí, maestra. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Dicho esto, ya nada más para reafirmar el último conocimiento. ¿Cuál sería el vértice de la ecuación número 1? ¿Cuánto vale H? Más Menos. 3. Más. Más 3. Muy bien. ¿Y cuánto vale K? Menos 6. Perfecto. Muy bien. Entonces el vértice se encuentra en 3, menos 6 para la ecuación 1. Recordemos entonces que para calcular el vértice de una ecuación vamos a cambiarle el signo. Sea cual sea, le cambiamos el signo. ¿Sale? ¿Dudas con esto? No, No, maestra. maestra. Muy bien, perfecto. Entonces, con respecto al tema de la semana, vamos a finalizar la clase hasta aquí. Ahora sí, revisiones. Dígame, Rodolfo. Ok. No, maestra, Revisiones. perdón, dejé activado el micrófono. Ok, no se preocupe. Revisiones. Siguen pendiente, actividad integradora número 2 en todos los grupos. En grupo A, un poco más de la mitad están pendientes de la actividad integradora número 1. Es así como va la actualización de las revisiones al día de hoy. El día de hoy sigo avanzando con revisiones del grupo A en actividad integradora número 1. Terminando estas actividades, comienzo a revisar grupos de nuevas tecnologías. Terminando de nuevas tecnologías, regreso con grupos de matemáticas, actividad integradora número 2. El orden, no voy en orden. A veces agarro grupo A, a veces el grupo B, a veces el C y a veces el D. ¿Sale? Eso con respecto a la revisión de actividades. Ahora bien, debe de estar activo actualmente. La actividad de esta semana es la actividad de la semana 9. El tema es la parábola. Es un cuestionario autoevaluable. Le damos clic nuevamente. Principalmente preguntas teóricas son las que vamos a responder. Déjenme ver también, porque esta parte no la recuerdo muy bien. Ah, caray. Este es el grupo A. Ahí voy, ahí voy. Ok. Bueno, esas son las actividades hasta el día de hoy. Pensé que ya debería estar activa las actividades de regularización, pero todavía no las tengo. Son hasta 30 de marzo. Nada más ahí me cuatrapié un poquito con las fechas. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Dudas con esto o con alguna otra cuestión? No, maestra. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a finalizar aquí la clase de hoy, jóvenes.
Grabo la sesión y la subo a plataforma igual que cada semana. Y cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Claro, Gracias, maestra, maestra. igualmente. Gracias Gracias, a maestra. ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta maestra. luego. Gracias a ustedes. Bye bye. Gracias, bonito día para todos. Gracias. Igualmente, lindo día para usted también.